Vamos al libro de Job, capítulo 19, verso 9 en adelante. Me has despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y has hecho pasar mi esperanza como el árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, y aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Vamos entonces a Job capítulo 19, verso 23 al 27. Dice: ¿Quién deciese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechada está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mis mismos ojos, lo veré y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mas debiera decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se ha hecho en mí. Soberano Jesús. Dele la mano a su hermano y dígale amén. Cuando es Dios quien te derrumba. Soberano Jesús, aleluya. Amén. Leí amén esta parte de la Biblia y mientras leí el escudriñado decía: wow, Dios, tú eres tremendo, tú eres grande. Porque amén, cuando iba a buscar a la hermana Ivonne, amén, amén, que Dios la bendiga, amén, ella es mi vecina de hace años, vecina, amén, somos vecinos de frente a frente de donde vivimos, amén, en Honduras, pero amén, gloria a Dios que hoy, amén, ella decidió estar aquí con nosotros. Pero cuando yo iba a buscarla, amén, me meditaba y decía: wow, Dios, meditaba en todas las personas que han pasado por esta iglesia, que si venimos a contar, amén, hoy tuviéramos bancas puestas porque no iban a caber las personas. Pero decía Dios, qué triste es cuando la gente pone de excusa a un hermano para irse de la iglesia. Qué triste es, amén, porque nunca tuvieron su fundamento puesto en Dios. Amén. Nunca tuvieron puesto su fundamento puesto en Dios. Pero meditar en esta palabra decía, cuando este hombre, amén, dice Job, porque fue Job el que respondió aquí. Dice, respondió Job. Job le estaba respondiendo a sus amigos y le dice Job: me has despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Wow, la corona significa autoridad. Una persona que posee una corona significa que representa un reino, que tiene autoridad sobre ciertos cantidad de personas, sobre una área específica. Por eso porta una corona. No cualquiera puede portar una corona. Una corona la portan aquellas personas que tienen la capacidad para ejercer poder y para ejercer el dominio sobre un cierto de grupo de personas o un territorio. Por eso dice, le dice a Dios: me has despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Un hombre que lo tenía todo, pero un hombre que cargaba orgullo. Porque si usted lee el libro de Job, pero si usted lee, porque el problema es que la gente lee y no entiende. Usted tiene que leer para entender lo que está leyendo. Amén. Me daba pena que yo escuchaba, amén, en Facebook una señora que se llama profeta, amén. Yo no me meto, amén, ese problema ya de ella, amén. Y una señora que cuando está dando sus consejos ahí por Facebook y todo, está maquillada, está de con todo, y amén, ayer puso un comentario, amén, de una, y estaba hablando de los que la critican y todo eso, y dijo, hoy no me puse maquillaje, dice, y déjame quitarme las pantallas, las aretes, para que tú entiendas, dice, tú que me criticas por mi maquillaje, por mi cosa, dice, y cosas así por el estilo, y empezó a justificarse, a agarrar la Biblia para justificarse lo que estaba haciendo. Porque ella dice, tú me tiras con la Biblia, yo te voy a responder con la Biblia. Yo dije, primer error. Porque tú no puedes, la Biblia dice que la Biblia no es para contender. Primer error, cuando ella dijo, tú que me criticas por la Biblia y usas el texto para usar el pretexto, yo te voy a responder por la Biblia. Dije yo, primer error, yo no puedo usar la Biblia para
contender con nadie. La Biblia dice que las penas no se le tiran a los cerdos. En pocas palabras, la palabra, tú no la puedes entrar en contienda. La Biblia dice dejar al necio en su necedad. Cada quien piensa estar bien en su forma de ser. Por eso dice dejar al necio en su necedad. Y leía yo aquí y decía, wow, Dios, me has despojado de mi gloria. Cuando vamos más atrás vemos a Job que le dice a Dios, Dios, yo fui los pies del que no tenía. Dios, yo fui los ojos del ciego. Dios, yo le daba yo le daba. Job comenzó a decirle a Dios lo que él era. Empezó a exaltar el glorío de lo que él era. Le empezó a decir a Dios, Dios, si aquel comía era porque yo le daba. Si aquel iba a aquel lugar era porque yo lo llevaba. Si aquel veía era porque yo le decía lo que estaba viendo. Sin mí no lo pudo haber hecho. Wow, cuando el hombre llega a una autosuficiencia. Cuando el hombre piensa que no puede, que amén, que ha llegado a alcanzarlo todo y ya no necesita depender de Dios. Por eso dice, me has despojado de mi gloria y me has quitado la corona de mi cabeza. Oiga, Dios le dijo, cuando este hombre llegó a todo esto, y a veces decimos, wow, Dios se lo puso al diablo, sí, pero es que Dios tenía un proceso por el cual Job tenía que pasar. Escuchó a alguien que decía, no le pidas a Dios que te saque del desierto, porque Dios no saca a nadie del desierto. Jamás Dios va a llegar al desierto a sacarte. Él te va a acompañar en el proceso y en el camino en el desierto, pero jamás te va a sacar del desierto, porque si Dios te saca y nos saca del desierto, jamás entonces nos procesa y llegamos al punto donde Él quiere que lleguemos. Jamás Él nos va a sacar del desierto. Él nos va a acompañar, porque Él acompañó a Israel en el desierto, pero no lo sacó del desierto. Israel mismo tuvo que llegar a la tierra prometida con sus propios pies, pero acompañado bajo la gloria de Jehová. Dios iba con ellos en el desierto, pero no los sacó del desierto. Él los acompañó. Quiere decir que en mi desierto y en tu desierto, Él te va acompañando, pero no te va a librar del desierto. No te va a librar de las víboras que te vas a encontrar en el desierto. No te va a librar, amén, de los escorpiones que te vas a encontrar en el desierto. Te va a acompañar y te va a proteger para que esas víboras y esos escorpiones no te piquen. Y si te pican, su veneno no te haga efecto. Pero jamás te va a sacar del desierto. Le dice Job, me arruinó por todos lados y perezco. Wow. El hombre que estaba en gloria, el hombre que vestía de lino fino, el hombre que estaba acostumbrado a menear un dedo y se le cumplía cualquier deseo. El hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes y todo el mundo tenía que hacer lo que Job decía, porque dice que era un hombre próspero, un hombre que lo tenía todo, un hombre que estaba acostumbrado a vestir de lino fino, pero un hombre que tenía que entrar en el proceso de Dios. Oiga, era un hombre perfecto, temeroso de Dios, porque el mismo Dios lo describió, pero tenía orgullo. Wow, y el orgullo en el hombre de Dios hace que Dios lo derrumbe. Oiga, usted puede llegar a tener, yo puedo llegar a tener la iglesia más grande, el ministerio más grande, pero el momento que en mi corazón se encuentre orgullo, en ese momento Dios comienza a derrumbarme. Porque la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Job dijo, me has despojado de mi gloria. Ya nadie veía a Job como lo veían antes. Ya no era el gran Job, ya no era el señor Job, ya no era aquel hombre que tenía para darle a los demás. Dice, Dios, me has quitado mi corona, me has quitado la autoridad, me has quitado mi posición, me has movido de lugar. Ya no soy el hombre que solía ser. Me has arruinado por todos lados. Wow, cuando la crisis y la miseria de Dios llega a tu casa y tú dices, el diablo se levantó contra mí, porque el problema es que a veces toda la culpa se le echamos al diablo. Y a veces la mano de Dios, la cual está intervenida en nuestra casa y en nuestra vida y en nuestros familiares, porque Dios ha dispuesto a hacer algo. Y decimos, es el diablo. Es el diablo que se levantó sin saber que es la mano de Dios que muchas veces se ha metido para bregar en algo dentro de nuestra vida. Por eso el tema del mensaje, cuando es Dios quien me derrumba.
Oiga, y le dice, hizo arder contra mí su furor y me contó para siempre a sus enemigos. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Oiga, mire lo que es el 14. Mis parientes, mi familia se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Oiga, los míos me dieron la espalda. Oiga, los de mi casa. Él no está diciendo los vecinos. Él no está diciendo mi mejor amigo. Él está diciendo yo fui extraño aún para los de mi propia casa. Oiga, aún para los de mi propia casa llegué a ser extraño. Sin saber Job que estaba pasando por el proceso de Dios. Oiga, los amigos no entendían. Los amigos le decían a Job, confiesa tu pecado, muchacho. ¿Qué tú hiciste? Algo tuviste que hacer para que la mano de Dios viniera, sin saber de que Job estaba siendo procesado por Dios. Job dijo, los moradores de mi casa, oiga, los que se sientan a la mesa conmigo, los que duermen en mi casa, a los que yo les abro la puerta, a los que tal vez les llevo el pan de cada día, los de mi casa, yo fui extraño para ellos. Los criados me tuvieron por extraño y forastero fui yo a sus ojos. Wow, pasaban y no me miraban. Eran como que no existía para los propios de mi propia casa. Oiga, qué duro es, si es duro cuando el diablo se levanta para derrumbarte, qué duro es cuando es el Dios mismo que se levanta para derrumbarte. Porque tiene un proceso que hacer dentro de tu vida. Hay gente que dice, no, Dios no derrumba a nadie. Oiga, pero aquí Job le está diciendo, Dios, tú me quitaste la corona de mi cabeza. Tú fuiste el que me llevaste a las alturas. Y tú mismo me hiciste descender hasta la sepultura. El mismo Dios que se encargó de llevarlo hasta lo más alto, fue el mismo Dios que ahora se encargó de llevar a Job hasta que los perros lo lamieran. Oiga, fue el mismo Dios que usó al diablo porque Dios usa a quien quiere usar para derrumbar, para bregar en la vida del hombre. Porque Dios usa a quien quiere usar. Y Job dice, aún a los de mi casa, aún los míos me dieron la espalda. Y que te dé la espalda el mundo entero, ¿qué te importa? Pero que los de tu casa, que los tuyos no crean en tu ministerio, que los tuyos no crean en lo que Dios ha puesto en tus manos, que los tuyos no crean en lo que Dios está haciendo, eso es como que te dieran a mí. Tú le dices, mejor a mí prefiero la muerte, que los propios míos no crean en lo que Dios está haciendo dentro de mi vida. Oiga, porque Job dijo, los de mi casa fui extraño, aún para los propios de mi casa. A los que un día les ayudé, hoy que los necesito no los encuentro. Aún para ellos soy extraño. Aún para ellos estoy como que no existiera. ¿Dónde están que no los encuentro? Oiga, Job estaba pasando por el proceso de Dios. Job estaba siendo pasado, amén, por la mano de Dios. Estaba siendo intervenido Job. Job estaba teniendo una operación en su vida por el Dios mismo. Porque cuando vamos a Job capítulo 5, verso 17, dice que Dios es el que hace la llaga, pero Él es el que la cura. Oiga, Dios tumbó a Job de su gloria. Dios le quitó a Job su corona, le quitó su vestido de lino fino con que vestía, lo sacó de su casa donde vivía y lo llevó a acostarse entre la ceniza y a rascarse con un tiesto y los perros lo lamían. Oiga, lo hizo Dios. Usó al diablo para humillar a Job, para que el gran Job que todo el mundo veía, hoy amén, nadie lo conocía. Aún su propia casa se mantuvo lejos en el proceso de Job. Porque es el problema, que cuando yo estoy bendecido, los míos están allí. Pero cuando estoy pasando por el proceso de Dios, se alejan y se mantienen alejados de mí mientras estoy pasando por el proceso de Dios. Oiga, y cuando es toda la casa que está siendo pasada por el proceso de Dios, muchos de ellos quieren regresar a Egipto, porque era el problema de Israel.
que Dios metió a Israel completo a Egipto. Dios metió a Israel completo al desierto. Y muchos de ellos le decían a Moisés, estamos mejor en Egipto. Porque a veces tu casa no va a entender cuando la casa entera tiene que entrar en el proceso de Dios. A veces entra uno, pero a veces Dios se antoja de la casa completa. Y la casa completa la mete a pasar por el proceso. Y a la casa entera la mete en el desierto. Y eso es lo duro, cuando es la casa entera que está pasando por el desierto de Dios. Oiga, porque Dios metió a más de 6 millones de judíos a un desierto. Y muchos de ellos en el desierto quisieron regresar donde los trataban mal. Oiga, porque hay gente que es masoquista. Hay gente que le gusta regresar donde los tratan mal. Oiga, porque dice que Israel decía a Moisés, pero allá en el allá en Egipto habían ajos y cebolla. Allá había una sepultura donde nos enterraban. Y aquí vamos a morir en el desierto. Y el hombre iba donde Dios, ¿qué voy a hacer? Que sigan caminando por el desierto. Porque para Egipto no regresan, pero a Canaán no van a entrar hasta que no pasen por el desierto. Oiga, y dice que Job le dijo, Dios, me arruinaste. Me arruinaste por todos lados. Oiga, puerta que abría, puerta que se cerraba. Lugar donde iba, lugar que encontraba abierto y decía, el diablo se levantó, el diablo me está haciendo la guerra, y Dios en el cielo tal vez observando y decía, tú no sabes que es mi mano por la cual tú estás pasando. Tú no sabes que quien te quitó la corona he sido yo. Pero cuando pases el proceso te la devolveré. Oiga, porque aquí esto es lo más increíble de Job. Que mientras uno le decía, declara tu pecado, Dios estaba procesando a Job. Dios le dijo, te quito tu corona, pero no para dársela a nadie. Es para alzártela. Porque cuando pases el proceso, te devolveré la corona que te quité, te devolveré la misma gloria y te devolveré, amén, todo lo que te quité duplicadamente. Pero primero tenía que pasar por ese proceso. Primero tenía que ser arruinado por Dios. Oiga, yo entraba y decía, Dios, tú arruinas al hombre. Me llevó a donde el rey Nabucodonosor, cuando aquel hombre se paró frente al palacio, dijo, la gran Babilonia que con mis manos he creado. Dios lo tumbó en ese instante. En cuestión de segundos, Nabucodonosor cayó como una bestia. Lo tuvieron que amarrar a un árbol. Oiga, el gran rey, después de estar sentado en un trono, viviendo en un palacio, hoy estaba amarrado bajo un árbol como un animal. Simplemente porque quiso tomarse la gloria que le correspondía a Dios. Y Dios lo tumbó. Dios lo llevó a postrarse como los animales. Oiga, que le salió, dice que le salió el pelo de la piel, le creció como de animal. Las uñas le crecieron como de animal. Y se bañaba con el rocío. El gran rey. El gran rey. Porque a veces no explicamos, amén. A veces vemos, amén, gente que está en las alturas y vemos cómo comienza a decaer. Y la excusa es, se levantaron contra mí. No, es que Dios ha comenzado a derrumbarte. Oiga, y no te ha derrumbado para avergonzarte. Job no lo entendía. Pero muchas veces Dios aún tiene que hacernos que seamos extraños para los propios nuestros, para hacernos entender que quien nos llamó se llama Dios. Oiga, que al único que yo necesito en el desierto que camine conmigo se llama Dios. Que al único que yo necesito, quien cree en mi ministerio, se llama Dios. Que si los de mi casa y los míos no quieren creer, no me interesa. Quien tiene que estar seguro de quien me llamó, se llama Dios. Oiga, y si Él va delante de mí, no me interesa quién viene detrás ni quién va al lado. A mí que me interesa es que quien vaya delante de mí se llama Dios.
Oiga, y por eso es que Job no lo entendía. Dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Oiga, este hombre le rogaba a su mujer. Oiga, esta mujer no soportaba ni el aliento de Job. Y dice que este hombre le rogaba por los hijos de sus entrañas. Y para nada esta mujer lo atendió. Oiga, ¿sabe qué es lo duro? Es que Dios se la dejó allí. Que Dios le dejó esa mujer allí. La misma mujer que le dijo en el capítulo anterior, aún mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Ahora Job dice, le rogaba a mi mujer que me entendiera en mi proceso y no lo hizo. Oiga, le rogaba a mi mujer, no le rogaba a cualquiera, le rogaba a la que la Biblia dice que es carne de tu carne. Cuando la Biblia dice que uno son una vez que se casan, que ya no son dos, le rogaba a la que dormía con ella para que lo entendiera en su proceso. Y dice que aún su aliento fue extraño para su propia mujer. Oiga, cuando tú le dices a la que está a tu lado, ayúdame o entiéndeme en este proceso, y no lo entiende, y te critica, y te condena, y te juzga. Oiga, porque lo que menos Job esperaba es que su mujer le fuera a decir, maldice a Dios y muérete. Tal vez ella esperaba que la mujer, cuando la vio venir a los lados, digo, allá viene mi mujer, me trae al descuido aceite, me trae medicamento, me trae algo para curarme, sin saber que esa mujer lo que traía era sal para echarle a su herida. Oiga, a veces tú esperas que los tuyos te traigan el medicamento y lo que te traen es la sal para echarle a tu herida. Ya tú tienes a los perros que te están lambiendo y que llega ahora el familiar tuyo a decirte, maldice a Dios y muérete. Ahora llega el familiar tuyo y te tira sal en tu herida. Tú dices, ¿qué más me hace falta? Todo porque Dios se antojó de derrumbar a Job. Porque Dios le iba a hacer entender a Job que el día que lo llevara de vuelta a la misma gloria o una gloria mayor, amén, Job iba a saber decir, lo que tengo es porque Dios me lo dio. Porque cuando lo tuve, pensé que lo había tenido por mi propia fuerza. Entonces tuvo que derrumbarme y llevarme hasta lo sumo, hasta lo último, para entender que cuando empezó a devolverme, era porque en su misericordia yo había pasado ya su proceso. Dice, hizo arder contra mí su furor y me contó para siempre sus enemigos. Wow, Job se llegó a considerar que Dios lo consideraba su enemigo, porque solamente lo que le estaba pasando a Job se lo hace un enemigo a alguien que lo considera su enemigo. Porque decía, wow, Dios es mi enemigo por todo lo que me ha hecho. Por todo lo que me ha hecho, me considero que Dios se ha vuelto mi enemigo. Yo un hombre íntegro. Yo un hombre que he pagado el precio. Yo un hombre que me he guardado. Que he mantenido la fe. Que no he negado a Dios. Que a pesar de las circunstancias todavía permanezco de pie. Que esto me está aconteciendo a mí. No lo explico. No me lo explico. Porque Job no hallaba explicación. Por eso es que Job entró en contienda contra Dios. Por eso es que Job empezó a contender contra el Omnipotente. Porque él no hallaba una razón por la cual estuviera que estar pasando por esta situación. Cuando Job se sentó a escudriñar su vida, no halló nada imperfecto para él ser merecedero de ese proceso en su vida. Oiga, pero cuando Dios comenzó a analizar la vida de Job, encontró en Job orgullo. Y digo, Job, eres perfecto, pero en ti hay orgullo. El orgullo le costó al diablo la gloria. Oiga, una palabra tan pequeña te puede costar a ti la gloria del cielo. Porque dice, perfecto era en todo tu camino
hasta que en ti se encontró maldad. Oiga, se encontró maldad en tu corazón. Job era perfecto en todo, hasta que Dios vio que en Job había orgullo. Y dijo, con tu orgullo no te puedo llevar a mi proceso. Necesito llevarte y despojarte de todo, para que cuando no tengas nada, puedas entender que lo que tienes le pertenece a Dios. Entonces puedas hacer real ese himno que dice que todo se lo debo a Él. Que todo lo que tengo se lo debo a Él. Oiga, porque hay gente que no tiene nada y cuando llega a tener, creen que se merecen reverencia. Pero Job dijo, me arruinó por todos lados. Oiga, se cerraron las puertas del trabajo. Se llevaron todo. Y antes vivía en una casa de lujo. Ahora vive en un cuarto rentado. Oiga, lo que hace Dios. Oiga, lo que hace Dios. Lo que hace Dios cuando comienza Dios a arruinar al hombre. Cuando es Dios mismo quien comienza a arruinarte. Y las puertas comienzan a cerrarte. Porque es que Dios quiere entender, darte a entender que aquí hay que depender de Él. Hay gente que se desespera. Y si mañana cuando llega el trabajo me dice, no hay trabajo, el martes llego a la iglesia y doy mi mejor alabanza. Y digo, Dios, gracias. Porque allá no hay trabajo. Quiere decir, Dios, que tengo para conectar todo el invierno y pasarla calientito en mi casa. Soberano Dios. Es entender el proceso y el plan de Dios. Es entender el proceso y el plan de Dios. Oiga, pero oiga lo que dice Job. Y Job no lo sabía, que Moisés, Dios le iba a dar la revelación para que escribiera sobre Job. Porque el libro de Job, según los escritores, fue escrito por Moisés. Porque según los escritores dicen que el libro de Job es más antiguo que Génesis. Porque la Biblia no está escrita en un orden cronológico. En el libro de Job no se menciona a Israel. No se menciona las tribus de Israel. Se cree que Job fue escrito mucho antes que existiera el pueblo de Israel. Por eso es que el libro de Job se le atribuye a Moisés. Job sin saber estaba profetizando. Porque dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro? Oiga, Job no sabía que él mismo estaba profetizando que su historia iba a ser plasmada en un libro. Y que miles y miles de años después se iba a estar hablando de él. Oiga, a ver si usted no sabe lo que Dios está haciendo en su vida. Y alguien está escribiendo la historia de su vida. Alguien está hablando de usted. Alguien está diciendo, observa el proceso por el cual ese hombre y esa mujer están pasando. Obsérvalo detalladamente, porque algo Dios está haciendo en la vida de ese hombre y de esa mujer. A veces nos desesperamos, a veces nos preocupamos, pero alguien de nosotros va a aprender algo. Alguien va a aprender de nuestro proceso, lo que nos ha costado llegar al lugar donde Dios nos tiene ahora. Oiga, ¿y sabe qué? Cuando llegamos a ese lugar donde Dios nos tiene, lo valoramos mucho más que cuando es el hombre quien nos pone. En mi país dice que lo que fácil se obtiene, fácil se va. Pero lo que se obtiene difícil, mira, eso tú lo peleas con uñas y dientes. Cuando el ministerio te ha costado, tú no le permites al diablo ni le permites a nadie jugar con lo que Dios ha puesto en tus manos. Tú lo peleas con uñas y dientes porque sabe que eso te ha costado. Es verdad que te lo dio Dios, pero te ha costado a ti mantenerlo. Porque Dios lo da, pero a nosotros nos toca mantener el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Oiga, tenemos que enfrentarla a Sanballat, a Tobías, al árabe, a los que dicen que vienen a ayudar y los que vienen a estorbar. A los que después que les ayudan, lo que hacen es que salen criticando y hablando mal de ti.
Tiene que soportar todo esto para mantener el ministerio y decir, Dios, cuando tú regreses, yo quiero ser como aquello que cuando regresaste te devolvieron lo que le pusiste en tu mano, pero te lo devolvieron doble. Oiga, mi propia familia, para ellos fui extraño. Los míos no entendieron el proceso, estaba diciendo Job. Mi mujer no entendió mi proceso. No lo entendió. No comprendió el por qué Dios me tenía que hacer pasar por allí. Los míos cuestionaban y decían, ¿por qué Dios te tiene que hacer pasar por allí? Oiga, sus criados tal vez se decían, ¿cómo es posible que este hombre tenga que estar pasando por ese proceso? Pero dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Oiga, aún en medio de aquella crisis, aún en medio de aquel desierto, aún en medio de aquella situación, Job alzó su mirada al cielo y dijo, yo no entiendo, yo no comprendo, yo no sé por qué los míos me han dado la espalda, no sé por qué los míos se han levantado contra mí, no sé por qué los míos no creen en mi ministerio, no sé por qué mi casa tiene que estar pasando por este desierto, pero alzó su mirada al cielo y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job dijo, de algo yo estoy seguro, y es que allá en el cielo vive mi Redentor. Sus amigos lo observaban y lo condenaban, pero Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Oiga, la certeza de un hombre de saber que su Redentor vive es la certeza de saber que en este proceso por el cual Dios me está haciendo pasar, yo sé que mi Redentor vive. Es saber que en este desierto que me ha tocado atravesar, veo la nube de día, pero veo también la columna de fuego de noche. Oiga, lo veo como resplandor. Veo a mi Dios al frente de mí. Es saber, amén, que cada vez que me dispongo a subir a la montaña, sabré que me encontraré obstáculos. Aprenda algo. Para subir, a veces se llega a la montaña, a veces hasta de arrastra. Pero usted decida bajar la montaña, corriendo viene, porque viene bajando. Siempre subir va a costar, bajar va a ser fácil. Llegar al propósito de Dios va a costar. Y muchos se rinden. Muchos se rinden. Porque cuando usted se dispone a subir, usted dice, cuando va a una expedición, usted le dicen todo lo que tiene que llevar. ¿Verdad que sí? Cuando usted va de viaje, le dicen, son 50 libras que usted lleva en su maleta. Y usted empieza a meter un montón de cosas. 2 días antes de empacar, de terminar de empacar, usted vuelve a abrir la maleta y vuelve a sacar un montón de cosas que no necesita, que lo que están haciendo es peso en la maleta. Y comienza a poner en la maleta lo necesario. Así que cuando usted va subiendo y escalando para llegar al cielo, usted tiene que ir despojándose de muchas cosas. De muchas cosas que van estorbando mi caminar. Que van estorbando. Aún tengo que alejarme aún de mucha familia que está estorbando mi crecimiento para llegar a Dios. De muchos amigos que me están estorbando mi crecimiento para llegar a Dios. Tengo que alejar muchas veces de mucha gente que me está estorbando, que está haciendo de mucho peso en mi equipaje. Y a veces por andar cargando cosas que no debo, me toca pagar un cargo extra. Porque si usted quiere montar en el avión más de 50 libras, le va a decir la hermosa, tiene que pagar extra. Y a veces nosotros, por estar cargando con cosas que no tenemos que cargar, estamos pagando un precio extra. Oiga, y Dios dice, hace rato hubieras llegado a la montaña si no estuvieras cargando con ese peso extra que estás cargando. Eso es duro. Cuando Dios dice, voy a coger la casa de Pedro para pasarla por el desierto.
voy a arruinar la casa de Pedro, porque me necesito arruinar la casa de Pedro para procesarla, porque si no la arruino, no la puedo procesar. Oiga, y usted ve la gente, el diablo se levantó. ¿Sabe? Hay gente que está siendo procesada por Dios y se han alejado de la iglesia porque le han echado la culpa a Dios, le han echado la culpa a los hermanos de su situación, sin saber que Dios quien ha comenzado a procesarlos. Sin saber que Dios quien nos está procesando. Oiga, y que duele el proceso de Dios. El proceso de Dios duele. El proceso de Dios duele. Dice Job, porque dice que hay una coma después de ahí. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha está mi piel y en mi carne he de ver a Dios. Esta misma carne que hoy está siendo procesada por Dios será la misma carne que ha de ver a Dios obrar. Oiga, nadie me lo va a contar. Mis ojos van a ver a Dios. Yo voy a ver la mano de Dios en contra de mis adversarios. Hay gente que dice, ¿cómo tú puedes orar a Dios? Uno no es que uno no ore para que Dios, amén, se alegra uno del mal de que le hace la vida imposible a uno. Amén. Pero la Biblia dice, amén, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Pero usted no crea que quien hoy lo está haciendo llorar va a reír toda la vida. Usted no crea que el que hoy le está haciendo derramar lágrimas porque le está haciendo la vida imposible va a reír toda la vida. Cuando llegue el momento de usted secarse sus lágrimas, va a ser el momento de esa persona coger el pañuelo y comenzar a llorar su proceso. Entonces se va a acordar que las lágrimas que le hizo derramar a usted, Dios se las está cobrando doble. Oiga, porque eso es así. Hay gente que cree que meterse con un hijo de Dios es meterse con cualquier cosa. Oiga, hay gente que lo piensa y se alegra verte llorar. Se alegra cuando la destrucción llega a tu casa. Y pasa como los amigos de Job. Comienzan a verte de lejos y comienzan a decirte, declara tu pecado. Algo ocultas, por eso es que te estás derrumbando. Y Job dice, estate tranquilo, que yo sé que mi Redentor vive. Estate tranquilo, que yo sé que me he mantenido íntegro. Yo sé que me he mantenido fiel. Yo sé que he pagado el precio. Y hoy tal vez soy yo el que estoy llorando, pero yo sé que mi Redentor vive. Y las lágrimas que hoy me están tocando a mí derramar, tú las vas a derramar. Y no es que estamos pagando ojo por ojo y diente por diente. Pero amén. Y de algo estoy seguro, que el Dios al cual yo le estoy sirviendo no solo va a enjuagar mis lágrimas, sino que va a hacer que quien me las hizo derramar, la va a tener que pagar. Oiga, la va a tener que pagar. Porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la gente que se acerca a ti para hacerte daño, se la va a tener que ver con Dios. Va a tener que verse las caras con el Dios al cual tú y yo le estamos sirviendo. Hoy te ven llorar, pero mañana te verán sonreír. Oiga, y vendrán donde ti. ¿Sabe qué es lo bueno de Dios? Que los que te hicieron la vida imposible van a tener que venir donde ti. Porque los amigos de Job empezaron a juzgar a Job, empezaron a condenar a Job, empezaron a decirle tantas cosas a Job que al final tuvieron que venir donde Job para que Job orara por ellos. Porque Dios les puso la mano. Y la única manera de que la mano de Dios se quitara sobre ellos era que el hombre que un día ellos criticaron orara por ellos. Tú sabes, cuando tú lo ves entrar por esa puerta, con la mano de Dios encima, diciendo, ora por mí. Porque si tú no oras por mí, la mano de Dios no se quita sobre mí.
Porque si tú no oras por mí, la miseria y la pudredumbre que ha entrado a mi casa, no sale de mi casa. Porque cuando yo te vi a ti en tu proceso, me reí y ayudé para hacerte llorar. Pero hoy tengo la mano de Dios encima mía y necesito tu oración para que la mano de Dios salga de mi casa. Oiga, es que es tremendo. Es tremendo. Oiga, es tremendo. Por eso es que la Biblia dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Porque quien se levantó contra ti, se levantó contra Dios. Oiga, el que se levantó contra ti, se levantó contra Dios. Por eso es que este hombre no sabía contra quién se había levantado cuando se levantaba todos los días a vocear palabras de maldición contra el pueblo de Israel, sin saber que a lo lejos venía el pastor con una honda y con una piedra en su saco. Oiga, mientras aquel hombre salía todas las mañanas, Dios preparaba a un hombre a la distancia con una honda y con una piedra para tumbarle la cabeza al famoso Goliat. Dios dejó que Goliat tomara fuerza porque el pueblo se había acobardado. Dios deja que tu enemigo tome fuerza. Oiga, Dios permite que tu enemigo se bofee delante de ti. Dios permite que tu enemigo te lance palabras que te van a herir y te van a doler. Pero a la distancia, Dios está preparando el que te va a extender la mano y le va a volar la cabeza al que hoy te está haciendo la guerra. Oiga, es que eso es Dios. Eso es Dios. Eso es lo que me gusta de mi Dios. Que los que hoy no me quisieron ayudar, mañana tendrán que venir a pedirme a pedir de mi bendición. Oiga, eso es lo que me gusta de mi Dios. Que los que hoy no quisieron darme del pan que ellos tenían, mañana tendrán que sentarse a comer a la mesa del pan que yo voy a tener. Soberano Dios. Es que eso es lo que hace Dios. Porque Dios va a hacer que la justicia de Él se pase delante de ellos. Eso es lo que va a hacer Dios. Hay quienes creen que cuando te hace la guerra, te hacen un mal. No te lo hacen. ¿Sabe qué es lo que hacen? Provocan que el Dios del cielo se levante de su trono y diga, ahora es que voy a pelear por los míos. Oiga, si ellos creen que lo que te hacían era un mal, lo que no se diera era que estaban provocando a un David que saliera del anonimato. Oiga, porque Dios necesitaba un Goliat para sacar a un David del anonimato. A veces tú no sabes quién Dios tiene que usar para sacarte del anonimato. Tú no sabes quién es tu Goliat, a quien Dios va a usar para sacarte del anonimato. Es que Dios es tremendo. Dios es tremendo. Ese es mi Dios, el cual necesita de un Goliat para sacar a un David del anonimato. Porque cuando el rey supo de David, cuando le dijeron, David le cortó la cabeza a Goliat, entonces el pueblo entero supo que el pastor de ovejas no solamente era un pastor, era un guerrero. Oiga, es que Dios es tremendo. Dios necesita que alguien se levante contra ti para sacarte del anonimato. Mientras nadie se levanta, nadie te va a sacar del anonimato. Pero cuando Goliat se levanta, entonces el anonimato va a empezar a moverse de tu vida. Porque debo decir, el Goliat que levanté lo necesitaba en tu vida para sacarte del anonimato. Oiga, ese Dios. Por eso es necesario que a veces Dios nos derrumbe. Porque nos está preparando para sacarnos del anonimato. Oiga, yo me sorprendía y yo bregaba y a veces no entendemos a Dios. Y cuando los tuyos te menosprecian, Dios te lleva a lugares donde otros valoran lo que te ha puesto en tus manos. ¿Y sabe por qué se lo voy a decir? Amén. Porque hablaba con un pastor de Texas. Amén. Que yo decía, oh Dios, cuando tu casa te menosprecia, cuando donde estás no valoran lo que te ha puesto en tus manos,
Dios tiene que mover gente de lejos para que entonces empiecen a valorar lo que he puesto en tus manos. Y cuando Dios te lleve a las alturas, los de tu casa se van a dar cuenta lo que han perdido. Pero va a ser demasiado tarde. Oiga, porque este pastor me decía, Pastor Mario, le tengo buenas nuevas. Le decía, dígame, ore a Dios, porque hay una invitación para llevar la palabra y la enseñanza que estamos dando a otro lugar del mundo. Yo le decía, ¿y hasta dónde vamos? Me dijo, ore a Dios, porque los aires, si tengo el plan de Dios, es hasta Australia. Oiga, cuando en las iglesias de la área no me quieren, soberano Dios, pero eso es lo que hace Dios. Cuando Dios te lleve a las alturas, los de tu casa van a decir, ¿qué fue lo que dejamos ir? Lo tuvimos con nosotros, pero lo menospreciamos. Oiga, ¿y sabe cuál es el problema? Que hay alguien que cree que tú eres su rival. Y dice, tengo que tenerlo en el suelo, porque si lo dejo que se levante, toma mi posición. Por eso fue que Saúl mandó a seguir a David. Porque Saúl dijo, si lo dejo vivo, me quita el trono. David sabía que ese trono era de él, pero tenía que esperar el tiempo de Dios. David dijo, no te preocupes, Saúl, reina el tiempo que tenga que reinar. Si Dios habló, no he de morir antes de sentarme como rey en ese trono. Así que deja, no tienes ni por qué seguirme, porque tu trono no me interesa. Oiga, qué triste es cuando mi hermano me considera su rival. Y a veces me hace huir. Oiga, pero más temprano que tarde regresaré a ocupar el lugar que Dios ha preparado para mí. Es que Dios es tremendo. Es que cuando usted se mete en la palabra, cuando usted navega en la Biblia, usted dice, Dios, es que este es tu proceso. Y a veces yo no lo entiendo. Y a veces yo no lo entiendo. Porque si un goliano se levanta, un David no sale de pastorear ovejas. Oiga, no sale. No sale. Si aquel pueblo no venía año tras año a robarse la comida, Gedeón no sale del anonimato. Gedeón no sale del anonimato. Así que la guerra que se ha levantado es para sacarte del anonimato. Es para sacarte del anonimato porque ha llegado tu momento de brillar. Ha llegado tu momento de brillar. Y la guerra que se ha levantado es para sacarte del anonimato. Y cuando los de tu casa te vean brillar, van a decir, oh my God, esa era la lámpara que necesitaba en el centro de mi casa. Y la dejé ir. Ahora está alumbrando en el centro de la casa de otro. Y eso es duro. Eso es duro. Cuando lo que tuvieron en su casa no lo supieron valorar y lo ven ahora de exhibición en la casa de otro. Yo veo esos programas donde venden cosas antiguas. Había una señora que llevó un cuadro que lo encontró en la basura o lo compró 25 centavos, algo por el estilo, así en esas cosas que venden. Lo llevó a donde venden antigüedades. La señora le preguntaron, ¿dónde lo consiguió? Dice, en una cosa así de garaje, en una cosa, dice, por 25 centavos lo tenían en venta. Porque estaban sacando aparentemente lo que no servía. El hombre le dijo, tú no sabes la joya que tú tienes en tus manos. Le dice, ¿cómo así? Dice, si la dueña de este cuadro hubiera sabido lo que este cuadro valía, jamás lo hubiera sacado de su casa. Jamás. Pero vio el cuadro por su apariencia y no vio lo que valía el cuadro. Y la señora decía, pero explíqueme. El hombre dijo, yo soy especialista. Ese es el problema, de que solo los especialistas pueden ver lo que hay dentro de ti. Es el punto. Que para ver el tesoro que tú guardas hay que verte con los ojos del Espíritu. Porque si te veo en la carne, voy a ver como aquella señora que miraba aquel cuadro, que ya estaba viejo y estorbaba.
Pero lo que aquella vio como algo viejo que estorbaba, alguien pasó por la calle y dijo, eso tiene que valer algo. Oiga, y se lo llevó al almacén donde lo valora. Y le digo, eso vale casi aproximadamente $500,000. Le dijo la señora, yo lo compré por 25 centavos. Le digo, si la dueña sabe que lo que vendió costaba tanto, hoy le estará, si está viendo por la tele, le estará dando un ataque al corazón. Porque no sabe lo que sacó de su casa. No sabe el precio que tenía, lo que puso afuera de su casa. Oiga, es que Dios es tremendo. Es que Dios es grande. Y hay gente que te va a valorar cuando sepa lo que Dios está haciendo contigo. Va a decir, oh my God, lo tuve conmigo. Tuve la posibilidad de hacer de él o de ella lo que Dios quería, pero siempre lo vi como mi rival. Siempre lo vi como la piedra que me iba a impedir llegar al lugar donde yo quería llegar. Y ahí no está el problema. Aquel cuadro tenía un precio, pero tenía que caer en las manos de alguien que le supiera dar valor. Ese es el punto. Que hay gente, amén, que otros menosprecian, pero tienen que caer en las manos de alguien que les dé valor. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Por eso es que Job digo, no me importa si aún para mi casa soy extraño. No me importa si los míos no me valoran. Pero yo sé que mi Redentor vive. Mira, yo sé que mi Redentor vive. Y alguien va a tener que pasar y verme y llevarme y darme el valor que yo me merezco. Alguien va a tener que darme el valor que yo me merezco. Oiga, porque por mí se pagó un precio de sangre. Y si en mi casa no me necesitan, Dios me va a tener que sacar y llevarme a otra casa donde yo sea útil. Porque ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y después dicen, amén, que se fue del concilio, que se fue. No, fue que cuando tuvo nunca lo valoraste. Y Dios tuvo que llevarlo a un lugar donde lo valoraron, donde le dieron valor, donde supieron que eso era un carbón que se iba a convertir en diamante, simplemente que tenía que ser procesado. El problema es que siempre te vieron como un carbón. Nunca te vieron como el diamante que iba a salir de ese carbón después de pasar el proceso. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que el diamante se procesa en las profundidades de la tierra. Que en las profundidades de la presencia de Dios es donde se procesa el buen diamante. En las erupciones de los volcanes, de las profundidades de ahí, es donde salen los mejores diamantes. Quiere decir que cuando el volcán comience a hacer erupción, es que el diamante que tú llevas dentro va a empezar a salir. Que todo lo que está pasando está provocando que el volcán que está dentro de ti comience a echar humo. Oiga, y entonces los especialistas empiezan a decir, cuídense, porque tal persona ha comenzado a humear. Está a punto de hacer erupción. Job dijo, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Oye, la angustia que este hombre estaba llevando no era fácil. Pero en medio de eso le dice, aunque mi corazón está partido, aunque no entiendo lo que está pasando, aunque no comprendo el proceso, mis ojos verán a Dios. Mis ojos lo verán. No entiendo por qué Dios tuvo que derrumbarme. No entiendo por qué tuve que perderlo todo. Oiga, pero si eso era para que Él me exhibiera, lo hubiera hecho hace rato. Oiga, si eso era lo que Él tenía que hacer para sacarme del anonimato, hace rato hasta se estaba tardando para arruinarme y quitármelo todo. Oiga, si ese era el proceso que tenía que pasar para salir del anonimato, hace rato hubiera dejado de quejarme. Si lo hubiera entendido que era lo que Él estaba usando para sacarme del anonimato y llevarme a los lugares altos.
Oiga, por eso Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y los amigos tuvieron que reconocer, decir, Job, perdónanos, porque hablábamos sin saber lo que Dios estaba haciendo. Oiga, es que eso es lo bueno de Dios. Cuando los que un día hablaron tengan que venir a decirte, perdóname por haber hablado sin saber lo que Dios estaba haciendo dentro de tu vida. Oiga, hasta la misma mujer, no lo dice la Biblia, pero me imagino yo que hasta la misma mujer tuvo que venir donde Job y decirle, Job, perdóname por las palabras que te dije hace un tiempito atrás, te mandaba a maldecir a Dios, porque ahora que estoy viendo prosperar, esta prosperidad yo me la quiero gozar contigo. Me la quiero gozar contigo, porque no es que ahora que tú te próspero me vas a botar y te vas a buscar otra. Ahora que estás prosperando, perdóname. Tuvo que venir a decirle a Dios, a Job, mira Job, perdóname por haberte echado sal, en vez de curar las heridas, perdóname, en vez de espantarte los perros cuando te estaban lambiendo. Oiga, porque se dice que los perros lamían a Job. ¿Dónde estaba la mujer de Job? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba allí para espantarle los perros a Job? Era su marido. Era el hombre que decía que amaba. Era el hombre que le juró amor eterno. ¿Dónde estaba para espantarle los perros? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están los que dicen estar conmigo para espantarme los perros cuando me están viendo? Oiga, si usted se mete a la Biblia, usted encuentra tremendas cosas. ¿Dónde estaba la mujer de Job para espantarle los perros cuando esos perros venían a lamber a Job? Ya sabíamos que los amigos estaban de lejos observando. Pero ¿dónde estaba la mujer? ¿Dónde estaba su casa en el momento difícil? Empacaron maletas y comenzaron a irse. Pero cuando vieron el proceso de Job y en la prosperidad de Job, volvieron. Porque la Biblia dice que Dios le devolvió a Job hijos con la misma mujer. No le dio otra, le dio la misma. Porque Dios hizo que ese que un día mandó a Dios a maldecir, se tuvo que tragar sus propias palabras. Tuvo que tragar grueso. Y tuvo que decir, Dios, perdón Dios primero, y luego ir donde Job y decirle, Job, perdóname por haber oído en el momento que más me necesitaste. Oiga, y eso va a ser Dios. Con los que hoy te hacen llorar van a ir a decirte, mira, perdóname por haber oído en el momento que más me necesitabas. Perdóname por haber oído en el momento que más me necesitabas. Por eso es que yo estoy quieto, conociendo quién es Dios. Porque tal vez vuelvan por esa puerta, no a congregarse aquí, pero van a tener que reconocer que dentro de esta casa siempre hubo un hombre de Dios. Soberano Jesús. Por eso es que no me molesta, porque los voy a ver entrar por esa puerta. Amén. Tal vez no van a ser miembros de aquí, pero van a tener que reconocer que aquí se meneaba Dios. Que Dios está dentro de esta casa. Oiga, que se fueron buscando un árbol donde hubiera más mango y se encontraron que los mangos eran hediondos. Soberano Jesús. En mi país hay un palo que echa mango hediondo, amén, que le llaman mango, tiene otra palabra, pero es mango hediondo. Y ese palo, mientras el mango está verde, no hiede, pero cuando se madura tiene una peste. Y así le va a pasar a muchos de los que se han ido de aquí. Cuando empiecen a madurar donde están, van a empezar a sentir la peste del lugar. Soberano Dios, soberano Jesús. Y van a tener que reconocer que el lugar donde salieron era casa de Dios y puerta del cielo. Soberano Dios. En esta casa se mueve Dios. Que aquí está Dios. Y que aquí hay un hombre que con muchos defectos, pero que permanece en la presencia de Dios. Soberano Jesús. Ese es lo bueno. Por eso es que yo digo, como le dijo David, déjalo que sigan tirando piedra. Porque cada piedra que tiren me doblegan la bendición.
Va a llegar el momento que Dios les va a decir, deja de tirar piedras porque ese hombre ya no aguanta tanta bendición. Soberano Jesús. El mismo Dios va a tener que mandarlos a parar porque la bendición va a ser demasiada para tu casa y para la mía. Soberano Jesús. Va a ser demasiada. Así que déjalo, que sus piedras son las que están abriendo la bendición de Dios para mi casa y para tu casa. Déjalos que llamen a quien tengan que llamar. Déjalos que busquen a quien tengan que buscar. Déjalos que puertas que cierren, puertas que Dios abre. Así de sencillo. Si la puerta que yo abrí, la abrió el hombre, me la va a cerrar el mismo hombre. Pero si la puerta que está abierta me la abrió Dios, por más que se levanten, llamen a quien llamen. Mira, ya pueden llamar al nuevo presidente del concilio. Pero de algo estoy seguro, que si fue Dios, ni el mismo presidente del concilio va a poder entrar por esa puerta a decir aquí lo que se tiene que hacer. Porque antes que entre por esa puerta, el Dios que está en el cielo lo agarra y le transforma la mente. Y cuando llegue aquí, no va a tener ni una sola palabra que decir. Soberano Dios. ¿Por qué? Porque ese es conocer quién es Dios dentro de su vida y dentro de su congregación. Por eso es, amén, que el Goliat que hoy se levantó me está sacando del anonimato. Soberano Jesús. Porque hoy me conocen donde nadie me conocía. Hoy mucha gente quiere saber quién es Mario, que anda en la boca de los que hoy andan hablando de mí. Soberano Jesús. Sin saber que ellos eran los que me iban a llevar a la fama. Soberano Jesús. Es lo bueno de Dios. Al principio nos duele, pero después entendemos que eran los paparazzi que Dios trajo a la iglesia para llevarte a la fama. Soberano Jesús. No me estaban haciendo la guerra, me estaban procesando para llevarme a la fama. Soberano Jesús. Así de sencillo. Cógelos y dile, cuando te los encuentres, dile gracias. Y cuando te digan por qué, porque tú fuiste el que me llevaste a la fama. Porque Dios te usó para que los que no conocían quién era Mario, hoy sepan quién es Mario. Eso es lo bueno de Dios. Por eso es que yo me acuesto en paz y en paz me levanto. Hoy puedo entender lo que el salmista dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque el que habla de ti no se acuesta en paz, aunque lo recite. Porque el que te hace la vida imposible no se puede acostar en paz, aunque lo diga. Mucho menos se puede levantar en paz. ¿Sabes por qué no se puede levantar en paz? Porque está planeando cómo seguir hablando de ti para hacerte más famoso. Soberano Jesús. Porque alguien va a entrar por esa puerta y va a decir: ¿sabes por qué yo llegué a tu iglesia? Porque alguien me dijo que tú eras esto y esto, y yo tuve que llegar allí para comprobar si lo que decían era verdad. Pero me encontré con un hombre y con una mujer diferente a la que ellos estaban hablando. Soberano Jesús. Eso es lo bueno de Dios. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Así que quien te hizo la guerra es el que te sacó del anonimato. Y a veces el que te hizo la guerra es el que te movió al lugar donde tenía que llevarte. Porque si David no se encuentra a Goliat, tampoco David sabe que podía matar a Goliat. David estaba acostumbrado a pelear con león y con oso, pero David jamás sabía que tenía una puntería tan buena. Oiga, que tu enemigo te hace descubrir cosas que tú mismo ni sabes que tú puedes hacer. Porque David descubrió que tenía puntería cuando le dio a Goliat en el único lugar que tenía descubierto, en la frente. Y supo que tenía fuerza cuando levantó la espada y le voló la cabeza con su propia espada a Goliat. Así que cuando te derrumba Dios, Dios mismo te vuelve a levantar. Y te levanta con más gloria. Te levanta con más. Oiga, ¿y sabe qué hace Dios? Te lleva a pararte en los altares de los que un día no te quisieron. Luego vienen ellos a decirte: te necesito en mi iglesia.
y tú le dices, tú volteas a ver a los lados y tú dices, ¿conmigo tú estás hablando? Y te dice, si es a ti, te necesito que traigas tú una palabra dentro de mi congregación. Y es cuando Dios te trae a memoria, el que un día te despreció, más tarde te deseará dentro de su casa. Deseará que pises la puerta de su casa, porque entenderá que eres un hombre y una mujer que porta bendición. Soberano Jesús, eso es Dios. Oiga, eso es lo bueno de mi Dios. Que uno se queda asombrado cuando las invitaciones comienzan a llegar. Y tú dices, espérate, y tú lees 2 veces, aquí es donde me están invitando, seguro. Requieren de mi presencia. Antes no era nadie, hoy están pidiendo que los acompañe en sus altares. Eso es lo que Dios hace. Te saca del anonimato y te lleva a lugares que tú menos esperabas pisar, a lugares grandes. ¿Sabe por qué? Porque el buen pastor lleva con él a todo su rebaño al mismo lugar donde él está comiendo y donde está siendo de bendición. Es mi manera de pensar. Es mi manera de pensar. Ese soy yo. No sé los demás pastores. Yo estoy hablando por mí. Soberano Dios. Porque cuando yo no pueda, yo le puedo decir a los que me invitan, yo tengo gente dentro de mi iglesia que puede hacer el mismo o mejor trabajo del que yo puedo hacer. Soberano Jesús. Porque eso es Dios. Eso es lo que hace Dios. Aquí, amén, me invitaron, y con esto lo dejo, cuando me dieron una invitación para ir a hacer una campaña a Guatemala, le dije al pastor, yo no soy evangelista, pero sí conozco un evangelista que puede hacer el trabajo. Y le dije, hermano, hay una invitación para que yo vaya a Guatemala a predicar. Yo no puedo ir porque yo soy pastor. Pero tome, vaya, que yo le hablé de usted al pastor. Y el pastor dijo que si yo lo recomendaba, las puertas estaban abiertas. El hermano, para gloria de Dios, estuve este año que pasó en Guatemala predicando casi 2 semanas, porque eso es lo que hace Dios. Jesús dijo que yo mengüe para que ellos crezcan. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien de tu iglesia sale, va a representar al hombre de Dios que está dentro de la iglesia. Y donde va deja establecido que, amén, el nombre de tu iglesia. Soberano Jesús. Entonces, ¿por qué atarlo de pies y manos cuando tiene mucho que dar para Dios? ¿Por qué? Yo no puedo ser misionero, evangelista, pastor y todo al mismo tiempo, ¿verdad que no? Hay quienes lo pueden, hay quienes son pastores y that's it. Quienes son evangelistas, that's it. Quienes son misioneros, y eso es todo. Cada quien haga lo que tenga que hacer. Cada quien haga lo que tenga que hacer. ¿Ven? Yo no puedo entrar a una sala de operación si soy abogado. Porque cuando me den los instrumentos no voy a saber qué hacer. Y ese es el problema de mucha gente que está trabajando con el armamento equivocado. Está trabajando con el armamento equivocado. Y está en el lugar que no tiene que estar. Eso es Dios. Así que, por eso a mí no me preocupa que en mi propio concilio no me inviten. No me preocupa. Soberano Dios. Porque alguien a la distancia anhela una palabra que Dios para su gloria me ha dado. Qué bueno es, amén, que alguien me está considerando su rival. Y eso me está dando a mí a entender que lo que estoy haciendo le está agradando a Dios. Pero yo estoy como David. No te preocupes, tranquilo, que el momento de ocupar mi posesión va a llegar. Y cuando yo esté arriba, en el momento de Dios, te voy a extender la mano, soberano Jesús. Y voy a visitar tu iglesia las veces que tú nunca visitaste la mía. Soberano Dios. Poderoso Jesús. Porque eso es lo que hace Dios.
Eso es lo que hace Dios. Oiga, usted no sabe si uno de ustedes es el próximo secretario general del concilio, el próximo líder de una sociedad a nivel del concilio. Porque ya le estoy diciendo, Dios se cansó ya de los mismos, porque ya lo que se está llevando es una jerarquía. Que mi hijo ocupó esta posición y la tiene que ocupar mi hija, mi esposa, mi cosa. Dios se cansó. Dios va a quebrar la jerarquía de muchos lugares altos porque está cansado. Está cansado. Esto no se hereda. Esto es dado por Dios. Esto es dado por Dios. Esto no se hereda. Esto es dado por Dios. Y el quien te va a exhibir se llama Dios. Así que ponte de pie. Mi corazón se ha endurecido a causa de los años que no he estado contigo. He desviado lentamente mi mirada a cosas vanas y poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado, me hago el sordo para que puedan pensar que no he escuchado. Ay, pero en las noches me desvelo y no lo niego, envuelto en llanto, porque sé que mi Señor jamás será. Decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mí me produce paz y me hace ser feliz, llena mi alma. Mi Señor, ya no resisto. Extraño los momentos, los minutos que yo estuve contigo. Y hoy vuelvo ante tu altar, arrepentido. Y me doy cuenta, mi Señor, que no he sido buen hijo. Yo he
seduce más y me hace ser feliz.